Bueno, hace mucho no nos vemos. Creo que lo último donde nos habíamos quedado había sido acá en el ejercicio número 6, que era el de factura de Excel. Y que habíamos visto cómo trabajar con lo que era la parte de validación de datos para impedir que se pueda cargar cualquier tipo de información. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como, me habían hecho algunos comentarios al respecto de los ejercicios, más que nada quienes no hicieron todavía el módulo número 1 y arrancaron desde el módulo 2, que les falta quizás alguna parte con respecto a lo que es Excel, los cálculos, las funciones. Entonces este ejercicio lo que voy a hacer es, lo voy a estar resolviendo desde cero, más que nada esta parte que se encuentra acá, quizás la parte superior no, porque son datos que hay que completar, pero sí en la parte inferior, que es donde estamos armando lo que es la parte de la planilla. Entonces voy a estar haciendo desde cero este enunciado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir Excel. Libro en blanco. Y aquí. Dejaría un poco de espacio correspondiente a la información que se encuentra arriba. Y arrancaría, por ejemplo, a partir de la fila 10. Vamos a checar un poquito. Y acá vamos cargando los datos, o sea, partiendo de lo que es la parte de cantidad, descripción y precio unitario. Entonces aquí vamos a poner los títulos, cantidad. Si nunca habían trabajado con una planilla de Excel, para cargar los datos en cada columna podemos desplazarnos con las flechitas del teclado o presionar lo que es la tecla del tabulador, ¿sí? Para ir entre cada una de las columnas. Descripción, precio por unidad. Y acá en vez de cantidad le voy a poner subtotal, porque es donde tenemos que hacer los cálculos. Cuando cargamos la información en Excel, puede ser que los títulos nos aparezcan cortados de esta manera, porque por defecto las planillas tienen un determinado ancho, que es el mismo ancho para todas las columnas, desde la primera hasta la última. Si yo quiero cambiar el ancho, en la parte superior donde tenemos las letras que representan las columnas, hay como unas líneas separatorias, o sea, divisorias, entre cada una de las letras. Si yo necesito estirar la columna V, tengo que ir a esta línea que separa la V y la C, y al posicionarme aparece una doble flecha. Mantengo presionado y arrastro para expandir el ancho de la columna. Ese es un método. El otro método, voy a volver para atrás, haciendo un clic con la flechita de deshacer. La otra opción sería hacer doble clic sobre la línea. Doble clic. Y ahí automáticamente Excel expande el ancho de la columna. Esta opción de doble clic es muy útil para hacerlo mucho más rápido, pero puede ser contraproducente si la información que yo tengo es muy extensa. Por ejemplo, yo acá no tengo que olvidarme que tengo, vamos a suponer, un dato extenso acá, el teléfono. De repente voy a cargar el teléfono. Entonces pongo tal cual como está ahí, teléfono, y cargo todo en una sola celda. 555-0190. Y quiero cargar el resto de los datos. Fax. Bien. Así como está, supongamos que yo voy a hacer doble clic. Se expandió la columna de tal manera que me está mostrando, me quedó la columna de cantidad
súper extensa, cuando la cantidad más de 3 o 4 cifras no va a tener, por querer estirar el teléfono para que entre. El tema es el siguiente. Nosotros acá en Excel tenemos estas celditas y estas divisiones, pero estas divisiones que estamos viendo son solamente guías, nada más, que me dicen, bueno, esta es una celda, esta es otra celda, esta es otra celda. Y acá vamos a ir a la pestaña Vista y en el grupo Mostrar dice líneas de cuadrícula. Hago un clic y acá lo que estoy haciendo es eliminar esas guías, ya que simplemente son guías que no van a salir impresas. Si yo, por ejemplo, voy al menú Archivo, supongamos que quiero imprimir esta factura, le doy a imprimir, podemos ver que en la vista previa esas divisiones no salen, ¿sí? Son solamente una guía visual que las voy a estar viendo mientras yo estoy trabajando. Pero la realidad es que yo voy a tener la información de esta manera. Entonces, en algunos datos, como por ejemplo el teléfono, no es necesario que yo estire la columna para que entre toda la información, ya que esto después, como no va a ser parte de, o sea, simplemente algo que va a estar estático, no va a estar cambiando ni nada, esa información que se encuentra arriba no va a pertenecer a una fórmula, entonces puede quedar de esta forma. No hace falta que yo estire las columnas. Eso por un lado. Después acá tenemos precio por unidad y según el PDF está estiradito de esta manera. Entonces puedo hacer doble clic y ahí vemos cómo se va estirando. Algo que van a encontrar en algunas planillas de Excel o algo que pueden hacer es lo siguiente. Dependiendo la cantidad de columnas que tengamos, obviamente lo que es la orientación de la hoja al momento de imprimirlo, habrá que cambiarlo. En este caso, por defecto, la hoja está en vertical. Entonces yo no puedo tener mucha cantidad de columnas. Al hacer una vista previa me aparece esta línea punteada, lo cual me indica cuáles son los límites a la hora de imprimir. Entonces si de repente yo tengo más columnas, supongamos voy a agregar unas columnas que no están, vamos a poner por ejemplo tipo de pago, recargo, descuento y total. Por ejemplo, acá agregué otras columnas. ¿Qué pasa? La columna total me quedó fuera de esta línea punteada. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a archivo y ponga imprimir, me va a llegar la información hasta descuento y la columna total no me la va a imprimir. Ese es un detalle a tener en cuenta cuando vayan a imprimir, si están trabajando con las planillas de Excel. Antes de imprimir, fíjense bien en la vista previa los datos, cómo los está colocando. Ahora bien, una solución para lo que es incluir la columna esta total que me quedó afuera sería ir a diseño de página o disposición de página, dependiendo de la versión de Office puede cambiar el título, y en disposición de página, en el grupo configurar página, modificar la orientación de la hoja. Por defecto siempre va a estar en vertical, pero nosotros podemos cambiarlo y decir no, voy a trabajar en horizontal ahora. Entonces al cambiar la orientación a horizontal, fíjense que esta línea punteada se desplazó más hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora la hoja ya no va a estar más en vertical y al momento de imprimirlo se va a estar imprimiendo de esta manera la información. Ustedes ponen la hoja normal en la impresora de esta forma y cuando se imprima, en vez de estar imprimiendo la información una debajo de la otra, la va a estar imprimiendo de esta manera. Todos los datos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Con Excel, ¿hay alguna duda?
copio aquí. Bueno, continuemos. Entonces acá voy a volver a colocar en vertical. ¿Qué es lo que ocurre? No siempre, vamos a estirar acá, precio por unidad. Fíjense que estiré precio por unidad y ahora no solamente me queda afuera la palabra total, sino que también me queda afuera la palabra descuento. Porque en algunas ocasiones yo no voy a querer imprimir la hoja apaisada, horizontal. De repente me dicen, no, yo creo que me traigas la hoja en vertical. Entonces tengo que tratar de que la información entre de manera vertical. O sea, no me va a quedar de otra. Si un superior me dice, no, me tenés que entregar esto así, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Entonces acá hay dos cosas a modificar. Es más, voy a dejar todos estos datos que están acá, que los acabo de agregar, los voy a dejar. Lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Acá, precio por unidad. Un detalle que tiene Excel es que una vez que nosotros escribimos en mayúscula, ¿qué pasa? Las mayúsculas ocupan más espacio que las letras en minúscula. Nosotros no tenemos una opción como en Word, porque por ejemplo, si yo abro la aplicación de Word y escribo un texto todo en mayúscula, yo tengo un botoncito. Yo selecciono y digo, uy, me equivoqué. Desde acá, en el grupo fuente, yo tengo un botón que me permite cambiar. Y dice, no, me confundí. Tiene que estar en tipo oración, por ejemplo, donde solamente la primera letra está en mayúscula. En el caso de Excel, no tenemos un botón que me permita hacer eso. Puedo aumentar o disminuir el tamaño de la fuente, pero no puedo cambiarlo ni a minúscula ni a mayúscula. Si bien Excel tiene una función llamada minúscula, lo que hace esta función es convertir en otra celda aparte la información a minúscula. Pero obviamente no me convierte una parte tipo oración, me convierte toda la información en minúscula. Entonces, de alguna manera, yo sí o sí no me va a quedar de otra que entrar y hacer las correcciones. Yo puedo hacer autollenado hasta acá y decir, bueno, lo escribí todo en minúscula. Pero aún así yo tengo que después ingresar y cambiar los datos, para que lo tengan en cuenta. ¿Se puede cambiar, o sea, se puede crear o buscar una forma? Sí. Hay algo dentro de Excel que se conoce como macros, que son unas líneas de código donde yo presiono un botoncito, un botón que puede estar insertado en la propia planilla, un botón que puede estar en una barra, o sea, estas fichas vienen por defecto, pero yo puedo tener una ficha totalmente nueva personalizada y ahí tener mis macros y tener una macro nueva que diga convertir mayúscula, minúscula, tipo oración. Se puede conseguir, pero eso ya sería buscar una macro que ejecute esa tarea por defecto. En este caso nosotros macros no vamos a estar viendo, así que voy a, lamentablemente, hacerlo de vuelta. Descripción, precio por unidad, subtotal, listo. Entonces un poquitito cambió el tamaño, ya no es tan grande. Entonces yo puedo seguir achicando un poquito más el ancho. Fíjense, si hago doble clic, ¿qué pasa si quiero ajustar todas? Desde la letra, o sea, no desde una celda, desde la letra, que aparece la flechita esa negra. Si yo, por ejemplo, hago doble clic acá, ¿qué pasa? Al haber seleccionado todas las columnas, incluyendo la A, me ensanchó la primera. Entonces digo, no, voy a hacerlo desde la columna B hasta la H. Entonces hago doble clic en cualquiera de estas separaciones y automáticamente se achican todas las columnas, dependiendo del contenido que tengan. Fíjense que sí o sí tengo que posicionarme en la columna, en la letra, con el botón izquierdo hacer la selección
y doble clic en cualquiera de estas separaciones. Entonces Excel automáticamente lo achica. Total, me quedó demasiado pequeñito, pero ¿qué ocurre? Al haber achicado todo un poquitito más, ahora Total entra sin ningún problema. ¿Qué pasa si de repente digo, bueno, pero aquellas palabras como precio por unidad, tipo de pago, yo podría tenerlo en 2 renglones? Dice, bueno, en vez de que quede todo alargado en uno solo, que quede dividido en renglones. Para eso, selecciono los títulos con el botón principal. En la pestaña Inicio, en el grupo Alineación, tenemos este botón que nos permitía ajustar el texto. Al momento de hacer un clic, vemos que no pasa nada, y si yo empiezo a achicarlo, fíjense que acá en este caso, como yo ya había estado cambiando y manipulando el ancho de las columnas, vemos que desaparecen los textos. Lo que voy a hacer es expandir el alto de la fila, así como podemos cambiar el ancho de las columnas. Entre los números, que están las líneas divisorias, podemos cambiar el alto de la fila. Y lo tenemos en 2 renglones. Yo había estado cambiando el ancho de las columnas, por eso no se hizo automáticamente. Pero si yo pongo tipo de... tipo de pago, activo y digo, bueno, ajustar texto. Al achicar, fíjense que ahí quedan 2 columnas. Vamos a poner todo mayúscula. Tipo de pago. Ahora sí. Hacía clic, yo veía y digo, ay, no se baja. Ahí se bajó. Entonces, en el momento que hacemos un clic, automáticamente, cuando detecta que hay alguna letrita que sobresale del ancho de la columna, automáticamente lo manda un renglón abajo y cambia el alto de la fila. Pero obviamente si yo, por ejemplo, ya estuve cambiando inicialmente el ancho de la columna y después le cambio el ajuste, no se va a hacer automáticamente. Entonces, muchas veces cuando seleccionamos y activamos, después tenemos que ir manualmente y cambiar el alto de la fila y el ancho de las columnas. Y fíjense que me sobra incluso una columna todavía. Y lo único que hice fue cambiar lo que es el tamaño del, en vez de mayúscula pasamos a minúscula, y lo pasamos, le hicimos un ajuste para que la información baje aunque sea un renglón. Voy guardando por las dudas. O sea, nos posicionamos en la celda y vamos ahí donde dice alineación. Exacto. Perfecto. Esto lo pueden hacer incluso antes de empezar a escribir o una vez que terminan de escribir. Pero lo importante es, terminan de escribir y de armar todas las columnas, pero no cambien el ancho ni nada. O sea, terminan de escribir y ya automáticamente van acá y activan el ajuste. Esto siempre y cuando sepan que hay 2 renglones. Si la información, por ejemplo, es cantidad, descripción, subtotal, recargo, descuento y total, no les va a cambiar en absolutamente nada. Tiene que ser que tenga 2 palabras o más. No un problema, no un problema. Algo que puede ocurrir, vamos a acercarnos, es lo siguiente, que de repente al haberle hecho este ajuste, aquellos títulos que tienen 2 palabras o más van a quedar más o menos dentro de todo bastante prolijos, porque tenemos palabras arriba y palabras en la celdita de abajo. Pero aquellas que tienen una sola palabra quedan como alineadas o posicionadas en la parte inferior. Y eso visualmente, o sea, no queda muy bien. Cuando estamos trabajando en Excel, no solamente nuestras fórmulas y funciones tienen que devolver un resultado, o sea, tienen que funcionar bien, sino que
los datos también tienen que verse bien. Una buena presentación de planilla ayuda mucho a lo que es la parte visual y permite que los datos se vean más legibles, ¿sí? Cuando más prolijo esté todo, va a ser mucho más sencillo de poder trabajar y va a ser más relajante. ¿Qué pasa con estas palabras? Me quedaron abajo. Vamos a seleccionarlo. Por defecto nosotros tenemos estas tres alineaciones: a la izquierda, al centro y a la derecha. Pero al haber activado esta opción de ajustar texto, se agregan otro tipo de alineaciones aparte de las que están acá abajo. Y acá es donde le indicamos la ubicación del texto dentro de la celda. Si yo quiero que el texto esté en la parte superior, en el medio o en la parte inferior. Por defecto, siempre los textos van a estar alineados en la base de la celda. Por eso los textos aparecen acá abajito. Entonces yo le podría decir, bueno, yo los quiero en el medio o arriba de todo, haciendo un clic en el botoncito para que queden posicionados arriba de todo, o si no, en el centro. En el centro siempre va a quedar mejor. Eso por un lado. Después acá en la alineación le voy a decir también que quede alineación centrada. Porque por ejemplo la palabra total quedó demasiado pegadita en el margen izquierdo. Entonces yo quiero que quede más bonito en el centro. Entonces ahí ya tiene otro formato. Puedo expandir igualmente. O sea, esto se puede ir cambiando, no hay problema. Listo. En vez de cantidad lo puedo resumir y le puedo poner cant. O unidades incluso. Pin, y lo guardamos. Bien, entonces hasta acá ya tenemos preparado lo que son los títulos, ¿sí? Ya le dimos formato a los títulos. Bien, ahora acá vamos a ver lo siguiente. Yo no voy a poder cargar mucha cantidad de datos, ya que tiene un pequeño límite, o sea, una cierta cantidad de filas. Entonces tenemos unas 10 filas. Así que acá lo que voy a hacer es seleccionar los títulos y voy bajando. O sea, mantengo presionado y voy bajando. ¿Cómo sé cuántas filas llevo? A medida que voy arrastrando, en la parte superior, en este recuadro, que es el recuadro nombre, me dice 5F. O sea que tenés seleccionadas 5 filas. 8C, 8 columnas. Entonces acá, fíjense que cómo va cambiando. Una fila, 2 columnas. O sea, me va diciendo qué es lo que tengo seleccionado. Y voy bajando y tengo que tener un total de 11 filas seleccionadas. Ahí estaría, ¿sí? Pues serían 10 para los datos y 11 con los títulos. Así como están, en el grupo fuente tenemos un botoncito en el medio que son los bordes. Por defecto, incluso en el módulo número 1, le aplicamos siempre la opción de todos los bordes. Eso lo que va a hacer es asignarle estas divisiones. Cuando esto se va a imprimir, vamos a archivo, imprimir, todo lo que tiene bordes colocados, eso es lo que va a salir impreso. Fíjense que en la parte superior, como el teléfono no tiene borde, entonces queda totalmente vacío. Entonces la información que tiene que tener una división, sí o sí le tenemos que asignar un borde. Ahora bien, yo no tengo solamente este tipo de borde. Si yo me voy abajo de todo, hay una opción que dice más bordes, que lo que hace es abrir un cuadro de diálogo llamado formato de celdas. En apariencia puede ser un poquito similar a las opciones de bordes de Word. No es igual, pero tiene como una ligera similitud, porque por ejemplo acá tenemos una vista previa de cómo se ven en este momento los bordes. ¿Qué pasa si yo quisiera que los bordes, por ejemplo los bordes externos,
alrededor sean mucho más gruesos y de otro color. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Acá tenemos el grupo línea, donde podemos definir el estilo de esa línea. Si quiero que sea una línea punteada, una línea con guiones, o una línea más gruesa, dos niveles de líneas gruesa. Fíjense que este es el que viene por defecto, y tenemos este que es más grueso y este que es muchísimo más gruesito. Entonces yo puedo seleccionar este tipo de línea, puedo cambiarles el color. Dice, bueno, quiero que sea, por ejemplo, un azul oscuro. ¿Qué pasa si yo pongo aceptar, así como está? Fíjense que no pasó nada, o sea, sigo teniendo todo tal cual como antes. El tema es el siguiente. Siempre que nosotros hagamos un cambio, una modificación de ya sea el color, el estilo de la línea, yo tengo que aplicar estos cambios a esta miniatura, ya sea haciendo clic directamente sobre las líneas o seleccionando las opciones que se encuentran arriba. Me dice ninguno, esto es para sacar todos los bordes. Contorno, lo que va a hacer es cambiar los bordes externos, e interior, que me cambia los bordes que están adentro. Si hago un clic en contorno, ahí vemos cómo recién se acaba de aplicar este cambio. ¿Qué pasa si las líneas de adentro quiero que sean punteadas? ¿Qué tengo que hacer? Elijo el tipo de línea. Si le quiero cambiar el color, elijo otro color diferente. Vamos a ponerle un naranjita. Una vez que cambie la línea, una vez que cambie el color, ¿qué tengo que hacer? Desde acá, indicar dónde lo voy a cambiar. Y le pongo, por ejemplo, interior. Una vez que visualizo los datos, o sea, una vez que veo que los bordecitos ya quedaron, ahí recién ponemos a aceptar. Y recién ahora, voy a hacer un clic afuera, vemos el contorno totalmente azul y las líneas internas con ese naranja punteado. ¿Cómo vamos hasta aquí con los bordes? ¿Hay alguna duda? Yo me perdí un poco, pero después lo vuelvo a escuchar. Ok, ¿en qué parte te perdiste? ¿Alguna en particular? Me perdí porque es como que no se me tilda para cambiar en doble. Me quedé ahí, en el doble, que se me agrande el renglón. Ah, Yo lo pongo ahí, lo sombreo, pero no se me pone el icono para cambiarlo. ¿no te aparece en la pantalla para elegirlo? Sí, me aparece, pero no está, ¿cómo se dice? Activado. Si toco, pues no pasa nada. Ah, ojo, un detalle. Por ejemplo, si yo voy acá y pongo los títulos, formas de pago, recarga por tarjeta. Si yo tengo los títulos y ya les cambié lo que serían las columnas, al seleccionarlos y activarlos no pasa absolutamente nada. O sea, no se quedan dos renglones. En ese caso, lo que vos tenés que hacer es, primero, si está así hundido, o sea, en color gris oscuro, significa que está aplicado. Eso por un lado, tenés que fijarte eso. Después lo que tenés que hacer es lo siguiente, como vos ya cambiaste, o sea, vos ya le diste un ajuste a esas columnas. Entonces Excel quiere hacer otro ajuste, pero se dio cuenta que ya había otro ajuste previo. Lo que vos tenés que hacer después, manualmente, podés seleccionar ambas columnas si querés y las achicas. O sea, marcas todo y lo vas achicando. Achicas primero las columnas, como para decir, bueno, quiero que esta palabra es la que esté arriba. Y después tenés que cambiar el alto de la fila para que te deje ver lo que está en el otro renglón. Pero este cambio lo tenés que hacer manualmente vos. O sea, ya no te lo hace Excel. Por el contrario, si vos pones formas de pago,
recarga por tarjeta, y así como está, no tocas el ancho de las columnas, ni el alto de la fila, ni nada. Vas al botoncito, ajustar texto, Excel automáticamente hace todo por vos. Y ahí hace el cambio. Pero si yo ya cambié previamente el ancho de columna o el alto de la fila, Eso me pasa. no te lo cambia. O sea, tenemos que ir manualmente y hacerlo. Bien. Bueno, vamos aquí. Voy a seleccionar todo nuevamente. Me voy hasta... Recuerden que para acceder al cuadro de diálogo tienen que ir abajo de todo donde dice más bordes. Una vez que nosotros elegimos el cuadro de diálogo más bordes, después simplemente vamos al icono y hacemos un clic donde está la miniatura. Y se va a abrir la última opción que utilizamos. Pero la primera vez, para que salga, sí o sí hay que desplegar la lista para poder acceder hasta más bordes. Y acá lo mismo. Cualquier cambio que quiera hacer, siempre tengo que hacer la selección o cambiar. Si no quiero cambiar el color, lo quiero dejar en negro, lo puedo dejar en negro, no hay problema. Pero después tengo que acordarme de venir acá y especificar, bueno, dónde quiero aplicar estos cambios. En este caso los quiero adentro, aceptar. Y ahí ya lo tenemos. Vamos acá. Si yo pongo, por ejemplo, todos los bordes, le aplica por defecto esa línea finita, sin color ni nada, va, en color negro, por defecto. Pero se pueden seleccionar y se puede personalizar el tipo de borde. ¿Qué pasa si vamos a volver a ponerle un borde grueso alrededor, en el contorno, y aceptar? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero, no en todas, una línea punteada, pero me gustaría que en los títulos estas líneas que están acá tengan otro formato, sin afectar a las otras líneas que están horizontales? Simplemente quiero que esta que está acá cambie. Entonces, acá voy a poner aceptar. Yo lo que tengo que hacer es seleccionar y decirle a Excel, bueno, no quiero toda la tabla, quiero modificar parte de estas celdas, o sea, los bordes de esta celda que estoy seleccionando. Vuelvo nuevamente acá en más bordes. Y acá fíjense cómo me muestra los bordes como los tenemos ahora, y acá en la parte inferior borde simple. ¿Por qué? Porque seleccioné los títulos y en el título no está este borde grueso, está este bordecito con línea simple. Y acá le voy a decir, bueno, quiero línea doble, el mismo colorcito. Y acá, si yo pongo contorno, me lo va a aplicar en los bordes. O sea, en estos bordes que están acá arriba, nada más. Si yo le pongo interior, va a afectar no solamente, o sea, la línea que está abajo, no, me va a afectar las líneas que están acá adentro, que son las líneas verticales. Entonces, acá donde tenemos que hacer uso de los bordes que se encuentran acá abajo, porque acá tenemos estos botoncitos que me permiten cambiar individualmente el borde superior, el borde inferior, el borde de la izquierda, el borde, los bordes que se encuentran acá en el medio, o el borde de la derecha. Entonces acá yo lo que quiero cambiar es, elegí doble, elegí el color y quiero que me cambie esta línea que está acá abajo. Así que borro, fíjense que hice un clic y automáticamente ya se aplicó. Pongo aceptar, hago un clic afuera para visualizarlo y ahí podemos ver el borde doble únicamente aplicado a los títulos. Y así con cada cosa que nosotros necesitemos cambiar. Seleccionamos aquellas celdas que queremos que tengan ese formato y se lo aplicamos.
y siempre cada cosita ir guardando. Ahora, un detalle, algo muy común que pasa cuando uno le va a dar un borde o incluso un color de relleno. Para el color de relleno lo mismo, selecciono las celdas, me voy al botecito de pintura y de la flechita que es la lista desplegable le asigno el color de relleno. Si ninguno de los colores que aparece acá me interesa, tengo una paletita donde están más colores. Tenemos dos pestañas, estándar, donde tenemos este pequeño panel de colores, y personalizado, donde yo puedo decir, bueno, me gusta, por ejemplo, este tono de verde, pero lo quiero más oscuro, pero no tan oscuro como este, ni tampoco tan claro como este tono. Entonces, yo puedo seleccionar uno de estos y decir, bueno, quiero este tono, un chiquitín más oscuro. Me voy a personalizado y fíjense que me conserva el mismo color. Y desde acá yo puedo, con esta barra, darle más brillo o más oscuridad a este color, haciendo uso de esta flechita. Entonces, si yo quiero oscurecerlo, mantengo presionado el botón izquierdo y arrastro un chiquitín para abajo. Y lo voy oscureciendo. Fíjense cómo va cambiando. Si lo llevo muy abajo, fíjense cómo se va haciendo cada vez más oscuro. Y si lo llevo hacia arriba, se va haciendo más claro. Es como que voy aclarando el tono o lo voy oscureciendo. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera que está acá y este color lo puedo ir cambiando o aclarando o oscureciendo. Si quiero elegir otro color de cero, incluso puedo seleccionarlo desde acá, desde el selector de colores. Si de repente quiero un naranja, me voy acá, donde tengo los naranjas, un clic, mantengo presionado y sin soltar, ahí voy buscando la tonalidad. Tengan presente que los tonos que están arriba van a ser más brillantes, más nítidos. Y a medida que vamos bajando, el color se va haciendo cada vez más opaco. Entonces se le pone a aceptar, un clic afuera y ahí lo tenemos ya pintadito. Entonces, algo que les puede pasar, siempre pasa, sobre todo cuando uno está empezando a darle formato a una planilla, es que de repente no prestamos atención o hacemos lo siguiente, hacemos una selección, la tecla control me permite seleccionar celdas individuales o mantener presionado y arrastrar. Entonces puede ser que de repente estoy cambiando los estilos, le pongo el color y me quedó una celda pintada. O de repente una celda quedó con un borde aplicado. O sea, no solamente le quedó el color relleno, sino que también quedó un borde. Nosotros sabemos que en Excel, para borrar el contenido, tenemos dos opciones. O apretar suprimir, o apretar la tecla retroceso. La diferencia que había entre una y otra es que en suprimir se suprime y ya está. En cambio en retroceso queda activado el cursor para escribir un dato nuevo. Igualmente, si yo por ejemplo aprieto Enter, ahí ya se va el cursor. Y lo otro es, si yo quiero borrar varios textos, o sea, el contenido de muchas celdas, si aprieto retroceso, se borra únicamente el contenido de la primera celda seleccionada. Si yo quiero borrar todo el contenido de las celdas que están activadas, aprieto suprimir. Y ahí se vacía. ¿Qué pasa? Esa tecla suprimir o retroceso no me permiten borrar un color de relleno, porque una cosa es contenido y otra cosa es el formato, el borde y el colorcito. Tenemos dos opciones. Opción número 1, regresar acá en las opciones y decir, bueno, esto tiene borde, voy acá y le digo sin borde. Voy al botecito de pintura y le digo sin relleno. Entonces, de esa manera estamos sacando lo que sería el formato. Pero obviamente, ¿qué tuve que hacer? Tuve que ir a la lista de bordes, sacarlo, tuve que ir a la opción de relleno y sacarle el relleno. Otra opción
más sencilla sería seleccionar las celdas. Desde el grupo edición tenemos un pequeño icono en forma de goma, en forma de borrador. Desde acá despliego la lista y tengo varias opciones: borrar todo, borrar formato, borrar contenido, bueno, comentarios en caso que haya algún comentario insertado, y borrar hipervínculos. Si yo le pongo borrar todo, significa que va a estar sacando toda la información correspondiente. ¿Qué es toda la información? Me voy a copiar. Vamos a seleccionar acá, me lo voy a copiar y me lo voy a pegar. Si yo selecciono y pongo borrar todo, vacía tanto lo que es formato, color, de relleno, borde y texto. Voy a volver para atrás. Pero si yo elijo borrar formato solamente, significa que únicamente borra lo que es el contorno, color de relleno, y si tenía estilos aplicados a mi texto, como pueden ser si tenía negrita, cursiva, otro tipo de fuente. Vamos acá, borrar formato, resetea el texto y lo regresa como estaba por defecto. Mi fuente en este caso es Calibri tamaño 11, sin estilos ni nada. Entonces lo resetea todo. Tic, tic. Bien. Borrar contenido, a diferencia del anterior, que borraba lo que es el relleno y los bordes, en borrar contenido elimina únicamente la información que está dentro, que es lo mismo que apretar la tecla suprimir. Y bueno, borrar hipervínculos, en caso que hayamos copiado información con hipervínculos, borraría esos enlaces. Entonces tenemos distintas opciones, todo depende de lo que quiero borrar. Si quiero borrar para empezar todo nuevamente, entonces ahí sí digo no, prefiero borrar todo. Si no me gusta el formato que le di con bordes, con colorcitos, pero no quiero que me borre la información, entonces ahí elegimos simplemente borrar formato. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? Bien, very good. Ok. Bien. Bueno. Hasta acá, por un lado, lo que es la parte del formato. Nosotros habíamos hecho una validación de celdas en un principio, donde le podíamos decir cuál era, le podemos indicar cuál es una cantidad mínima y cuál es una cantidad máxima, por ejemplo. O establecer y decir, bueno, los valores que se coloquen acá tienen que ser mayores, sí o sí, a. Entonces, después tenemos la descripción, donde me indicaría el nombre del producto. Tipo de pago, descripción. Bueno. Entonces, siempre que yo quiera aplicar la validación de celdas, tengo que seleccionar dónde voy a estar aplicando esta validación. Me voy a ir hasta datos y en el grupo herramientas de datos tenemos acá el botoncito para validación de datos. Vamos acá, validación de datos. Por defecto permite cualquier tipo de valor. Entonces acá vamos a decir que quiero valores enteros. Y vamos a decir lo siguiente. Valor mínimo va a ser 1 y valor máximo va a ser 50, ¿no? Para que no sea demasiado grande. Acá está aplicado entre, pero, por ejemplo, podemos ir mayor que
y decir, bueno, sí o sí, como mínimo 1 o como mínimo 10. No se pueden colocar valores inferiores. Pero en este caso lo dejamos por defecto como viene. Vamos a ponerle 1 y 50. Recordemos que teníamos dos pestañas, una que es mensaje de entrada y otra que es el mensaje de error. Ya que si yo ingreso un valor no válido, me va a aparecer un mensajito. Y este mensaje lo podíamos personalizar. De esa manera le damos un poco más de ayuda al usuario. Y le decimos, en caso que, supongamos que escribo 75 o escribo 0, acá le vamos a poner cantidad incorrecta. Y en el mensaje a mostrar le vamos a decir la cantidad debe ser un valor entre 1 y 50. O el valor de la cantidad debe ser entre 1 y 50. Y después acá en mensaje de entrada, que esto por lo general no me gusta mucho, me dice lo siguiente: mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Mostrar este mensaje de entrada al seleccionar la celda. ¿Qué significa esto? Que en el momento que haga un clic en la celda me va a aparecer un mensaje. Entonces acá en el mensaje le vamos a decir validación de datos. Y le voy a decir solo se pueden ingresar, o le decimos ingresa un valor entre 1 y 50. Y pongo aceptar. Entonces en el momento que yo haga un clic en la celda me aparece un mensaje de aviso, ¿sí? Como un pequeño comentario. Entonces me dice ingresa un valor entre 1 y 50. A mí en lo personal mucho no me gusta porque me está tapando parte de la celda, pero para mostrárselos. Entonces lo puedo poner 2. Cuando voy a la siguiente, si pongo 75, me aparece cantidad incorrecta, que fue el mensaje de título. La cantidad debe ser un valor entre 1 y 50. Entonces yo puedo reintentar y hacer la modificación. Cualquier cambio, supongamos que digo no, el cartelito este no me gusta, selecciono las celdas donde tengo esta validación, voy acá en validación de datos y borro la información. No quiero que salga absolutamente nada. Listo. Y aceptar. Entonces ahora hacemos un clic y vemos que no hay ningún tipo de cartelito. Voy a cargar con valores aleatorios. Le ponemos 9. Listo. En descripción podríamos tener una lista desplegable siempre y cuando yo tuviera una lista ya de productos. Dependiendo de la empresa para la que esté trabajando, podemos cargar una lista de todos los distintos productos. Si son, por ejemplo, repuestos de celular o repuestos de informática, entonces se puede generar en una hoja nueva una lista. Entonces vamos acá, voy a colocar productos. Puede ser en la celda A1, o sea, no hay problema. Voy a eliminar acá esta fila que me equivoqué. Y acá le coloco simplemente el nombre de cada uno de los productos. Por ejemplo, vamos a colocar, a ver cuántos datos tengo. Eran 10 datos, así que voy a cargar 10 productos distintos. Vamos a ponerle insumos de informática. Tinta negra, tinta en color, resma de impresión, impresoras, mouse, teclado, monitor, un gabinete y bueno, memorias. Memoria y también podemos
ponerle, bueno, en caso de memoria, vamos a ponerle disco externo y pendrive. Ahí está. Esta celda a esta tablita le puedo dar un poquito de formato básico, no mucho, simplemente para que no quede. Ahí está. Entonces acá tengo esta lista. Yo puedo tener ya la tabla armada o puedo ir acá, seleccionar los datos y acá en configuración le digo, en vez de cualquier dato, una lista. O sea que la información está en una lista. Yo puedo venir acá directamente y cargar la información manualmente. Y decir, bueno, impresora, punto y coma, mouse, punto y coma, teclado, punto y coma. Entonces acá voy a tener una lista desplegable donde puedo elegir esos datos. Pero voy a borrar acá, borra todo. Pero en vez de hacer eso, voy a ir a lista y en la sección del origen voy a hacer un clic acá en este botoncito y me voy a ir a la hoja número 2. Y de acá elijo esta lista de datos. Regreso acá a este botoncito y aceptar. Entonces, como ya la información está cargada en otra hoja, directamente, en vez de volver a escribirlo, agarro la información y lo vuelco directamente acá. Como vamos hasta acá con estas validaciones, ¿hay alguna duda? ¿Me pudieron ir siguiendo? Para lo que es la parte de los precios, pues dice precio por unidad, como todavía no vimos funciones avanzadas como funciones condicionales o la función buscar, está bien, no hay problema. Los precios los tendremos que cargar nosotros manualmente. Lo mismo después en tipo de pago. Si yo elijo tarjeta o efectivo, al hacer el cálculo voy a tener que ir uno por uno revisando la información para poder hacer el recargo. En este caso, tipo de pago quizás podría omitirlo, pero lo voy a dejar todo cargadito. Lo voy a poner tal cual, si no, voy a eliminarlo. Voy a parar acá en la E, eliminar. Listo. Me sirvió como ejemplo para mostrarles que queden dos renglones. Todo va a tener un recargo y todo va a tener un descuento directamente. Acá, precio por unidad. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un precio cualquiera, inventadito. Total, ahora con el problema que hay de inflación. Como todos los precios cambian todos los días, así que no hay problema. Mira, ahí está. Así como está, yo por ejemplo cargué la información hasta acá. Pero puede ser que el día de mañana yo cargue todos los datos. Todo lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto es dinero. Todo lo que sea dinero, para identificarlo en la planilla, se le da un formato monetario, o sea, un formato específico. En la pestaña Inicio vamos a tener el grupo número, desde donde podemos elegir el tipo de datos, si es dinero, si se trata de porcentajes. Y en la lista que dice General tenemos más opciones de formato, donde dependiendo si trabajamos con fechas, yo puedo especificar una fecha corta, una fecha larga que incluya el día de la semana y el mes todo completo. Entonces pueden elegir distintos tipos. Entonces, como toda esta columna se trata de dinero, voy a seleccionar toda la columna. Aunque estas celdas estén vacías, no importa, las voy a seleccionar igual. Y le doy formato a todo junto.
Desde acá, en este botoncito desplegable, voy a elegir, acá tengo Español Argentina. En el momento que hacemos un clic, nos puede ocurrir lo siguiente. Cuando aparece el símbolo numeral en una celda, no es que hay un error. Significa que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para mostrarme todos los valores que están adentro. ¿Qué tengo que hacer? Expandir un poco más la columna. Ir acá en la parte superior y agrandar esta columna para que me permita ver los números. Cuando me doy cuenta que hay un error en la fórmula, cuando hay un error les va a aparecer así, valor. Ese es un error. O les puede aparecer también, bueno, dependiendo de la fórmula que estén utilizando, este dato. Esos son errores. En este caso, los numerales solos significa que la información no entra en el ancho de la columna. Ahí estaría. Bien. Si el día de mañana agrego, supongamos que compro otra cosa, vamos a poner acá 14 y elijo tinta negra, por ejemplo, y acá pongo un precio. Al apretar Enter, como yo ya le di el formato, automáticamente le va a aparecer ya todos los simbolitos. Ahora, el subtotal. Este es el precio por unidad únicamente. Yo ahora necesito decir, bueno, la tinta color sale 1356 si llevas una. Pero ¿qué pasa acá? Que llevo 2. Entonces la fórmula sería la siguiente. Le pongo el igual. Esto le permite a Excel identificar que voy a trabajar con una fórmula. Ya sea una fórmula o una función. Hago un clic en la celda que contiene el número. Nunca ponemos el número directamente. Por ahora, en este caso, si yo tengo el número en la celda, selecciono directamente el número. Tengo que hacer una multiplicación, así que pongo el asterisco. Y hago un clic en la otra celda que contiene el precio por unidad. Una vez que ya tengo las dos celdas marcadas, presiono la tecla Enter. Nuevamente, acá tengo que expandir un poquito más la columna. Menos mal que eliminé la de forma de pago, si no, no iba a entrar nada. Ahí está. Ahora, ahí ya tengo armado lo que es el subtotal. Hice una multiplicación de precio por cantidad. Precio por cantidad. ¿Qué pasa? Yo sé que para el resto, no solamente las celdas que estoy viendo, sino que aquellas que están vacías, puede ser que el día de mañana yo tenga que cargar datos. Entonces yo no voy a hacer una por una todas las fórmulas. Lo que hacíamos era hacer autollenado. El autollenado de Excel lo que hace es copiar la información de la celda y pegarla en el resto de las celdas, ya sea si yo hago el autollenado en dirección hacia abajo, en dirección hacia arriba o hacia los costados, o sea, a cualquiera de las 4 direcciones. ¿Cómo se hace el autollenado? Me voy acá, me voy a este cuadradito chiquitito que se encuentra en la esquina inferior derecha. Una vez que posiciono el cursor ahí, aparece esta crucecita de color negra. Mantengo presionado y arrastro hasta el final. O sea, me voy hasta el último todo. Ahí está. Acá quedó con unos guioncitos porque está vacía, o sea, no hay nada acá todavía. Esto sería el 0. Si yo le saco el formato, acá me voy al botoncito, le digo borrar formato, fíjense que aparece 0. Entonces cuando el 0 le damos el formato monetario, queda como un guión. Como diciendo, acá está vacío. La recarga va a ser, recarga y descuento, le vamos a dar lo siguiente. Algo que comúnmente se hace en Excel es generar tablas auxiliares. Dependiendo de la cantidad de datos que haya. Acá mi tablita es
es relativamente muy pequeñita. Entonces yo puedo hacer una tabla auxiliar en la parte inferior. Pero si mi tabla, yo no tengo, de repente es una empresa grande, una fábrica grande y no tengo 10 filas, tengo 1000. Entonces quizás tener una tabla auxiliar en la parte inferior no es muy rentable. Entonces se puede armar tablitas auxiliares en la parte superior o en un costadito. O incluso en otra hoja, así como tenemos los productos, puedo tener otra hoja exclusiva para datos extras. En este caso, para no marearnos demasiado e ir pasando entre una hoja y otra, por ahora voy a armar la tablita auxiliar acá mismo. Pero lo voy a hacer acá en el costado, ya que yo acá puse el teléfono, pero faltan el resto de los datos. Así que lo voy a poner acá en el costadito. ¿Qué información va a tener esta tabla auxiliar? Voy a tener la información del recargo, que va a ser de un 16%, sería el IVA, y el descuento, que vamos a hacerle un descuento del 8%, para hacer un cálculo extra, simplemente. Vamos a guardarlo. El formato que va a tener la tabla, quiero que tenga este mismo formato. Y decir, ay, quiero este colorcito, el borde, todo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago un clic en el título y en el grupo portapapeles, acá tenemos un pequeño pincelito. Ese pincel me permite copiar el formato. O sea, me va a estar copiando el color de relleno, el borde, el tipo de letra, tamaño, estilo, todo lo que tenga esta celda. Hago un clic, pic, y selecciono los dos títulos. Y fíjense cómo ahí ya lo tenemos. Ahora lo voy a seleccionar. Voy acá, más bordes, y le voy a aplicar a todo el contorno este borde grueso. Ahí lo tenemos. Ah, me faltó la división del medio. Que esa es una línea simple de color negrito. Pic, línea del medio. Ahí está, listo. Entonces ahí ya tengo toda mi planilla. La tablita auxiliar tiene el mismo formato que mi tabla principal. Listo. Pic. Bueno, ahora, ¿por qué hice una tabla auxiliar? Como les había comentado antes, yo acá voy a seleccionar todo donde estén los valores, voy a seleccionar la celda. O sea, algo que no voy a hacer nunca es lo siguiente, de poner, por ejemplo, el número y multiplicar y escribir yo manualmente los datos. El resultado va a ser exactamente el mismo, me va a funcionar, pero hacerlo de esta manera lo que hace es limitarme a la hora de actualizar la información. Ustedes piensen que esta planilla no es solamente para una compra, porque el día de mañana yo esto lo puedo borrar con suprimir y puedo actualizar después los datos. Por ejemplo, si yo acá tengo 45 teclados, de repente esto lo borro y digo, bueno, vamos a hacer otra compra distinta. Selecciono, suprimo y digo, bueno, acá se llevó tres gabinetes. El precio listado el día de hoy para el gabinete es 58.750. Y fíjense cómo automáticamente ya me devolvió el resultado. Esta tabla, esta planilla, así como está, se puede reutilizar las veces que sean necesarias. Simplemente cambiando la información. Acá todo esto va a tener fórmulas que se van a ir mostrando dependiendo los datos que se encuentran acá. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no se borró? Porque yo escribí manualmente los números directamente. Voy a volver para atrás. Entonces, no solamente voy a tener esa desventaja. Yo acá, si cambio los números, suponiendo que estoy pasando la factura, estoy cargando los datos, y capaz que me equivoqué y el cliente no se llevó 2 tintas de color, se llevó 4. ¿Qué pasa si yo hago la actualización y pongo 4? Fíjense el subtotal que no cambió. ¿Por qué? Porque yo escribí manualmente el número 2.
Por el contrario, si yo tengo una fórmula, digo, bueno, Excel, esto que está acá adentro en esta celda, multiplicalo por esto que está acá adentro en esta otra celda. Cuando actualice los datos, ahí se actualiza el resultado también. Por eso es importante tener tablas auxiliares, porque el recargo el día de mañana puede cambiar, y el descuento también. Si aumentamos el recargo a un 21%, que es lo que corresponde de IVA, el descuento también podemos aumentarlo. Entonces quiero que estos resultados afecten a la información que está acá. ¿Se va entendiendo cómo vamos? Bien. Bien, ahora, el recargo es del 16%. Así que, ¿qué pasa? Yo en esta columna quiero saber cuánto es que representa ese recargo. O sea, no cuánto es que voy a pagar con el recargo incluido. Yo quiero saber cuánto es ese recargo. Selecciono el subtotal y lo multiplico por el 16% directamente. Acá, algo que habíamos visto en el módulo 1, porque todos estos temas ya los habíamos visto antes, excepto el tema de la validación de datos y quizás el detalle de los bordes, es lo siguiente. Yo acá, en el subtotal, estoy haciendo los cálculos y estoy trabajando en la misma fila. Cantidad y precio por unidad se encuentran en el mismo renglón. Entonces, cuando yo hago el autollenado, lo que hace Excel es ir renglón por renglón. Va por este renglón, va por este renglón. Por eso me devuelve los resultados. O sea, no me trae siempre lo mismo. Me trae distintos resultados. Porque va a ir renglón por renglón, por renglón, por renglón. Bajando. Pero acá me encuentro con un detalle. Está bien, el subtotal lo tengo en el mismo renglón. Y cuando haga autollenado, esto se va a mantener respetando esa posición. Pero, ¿qué pasa con el recargo? El recargo lo tengo en una tabla auxiliar y lo tengo únicamente acá. Si yo hago autollenado, que es lo que voy a hacer ahora, hasta abajo de todo, me va a dar vacío. ¿Por qué? Vamos a ver el subtotal, que es el que trabajamos renglón por renglón, que esto nos viene bien para un repaso. Si yo lo activo, me dice A11, C11. A12, C12, A13, C13, va rengloncito por rengloncito hasta el último, A20, C20. ¿Qué pasa acá? Vamos aquí, vamos a corrernos un poquito. D11, que es el subtotal, por I4, que es donde se encuentra el 16%. D12, que es lo que viene debajo, por I5. Fíjense que bajó. Esto lo hace Excel automáticamente. Entonces, hasta acá venimos bien, pues el subtotal tiene datos. Pero ¿qué pasa con el porcentaje de recargo? Esta celda está vacía. Entonces, al estar vacía, me está devolviendo, obviamente, un dato en blanco. Yo lo que tengo que hacer, vamos a ver para atrás, vamos a borrarlo, es lo siguiente. Marco el subtotal, multiplico, multiplico por acá. A Excel, ¿qué le tenía que decir? Le tenía que decir, no, mira, yo creo que el subtotal, todos estos subtotales que están acá son todos diferentes. Cada uno de los que están en cada renglón son distintos. Pero el recargo es único y no se repite en ninguna otra celda, lo tengo únicamente en la celda I4. Yo lo podría escribir, pero al escribirlo estoy fijando y siempre va a ser 16%. Si yo acá vengo y lo cambio por 21%, acá no se va a actualizar. Entonces por ese motivo yo no lo voy a escribir.
lo que hacíamos era bloquear la celda. Una vez que la formulita ya estaba armada, me posicionaba acá, apretaba la tecla F4, que son las teclas de función que se encuentran en la parte superior del teclado, y al apretar F4 aparecían estos simbolitos, estos signos pesos, que lo que hacían era bloquear. El simbolito peso lo tenemos antes de la letra, bloqueando la columna, y antes de la fila, antes del numerito, bloqueando la fila. Entonces, así como está, si yo aprieto Enter y hago autollenado, vemos cómo, vamos a expandirlo, vemos cómo acá me está haciendo los cálculos. Y si yo entro, me dice de 11 y 4, de 12 y 4, de 13 y 4. Y 4 quedó fijado. Es como si lo hubiéramos inmovilizado. Si la tecla F4 no agrega en los simbolitos, así como está, tenemos que ir manualmente y ponerlo, o sea, hacer un clic y después venir acá con Shift, agregar el simbolito manualmente. No nos queda de otro. Y después hacer autollenado, ¿sí? Esta era la referencia absoluta. Convertíamos esta celda, la bloqueamos, la convertíamos en única. De la misma forma que se resolvió el recargo, se resuelve el descuento. Agarro el subtotal y lo multiplico por el porcentaje de descuento. Pues yo quiero averiguar cuánto es que representa ese descuento. Bloqueo la celdita donde tengo el 8 y Enter. Doble clic y ahí lo tenemos. Entonces acá me dice 5.424 de subtotal. De recargo, o sea, lo que me van a estar cobrando después extra, va a ser 867. Y voy a tener un descuento que va a ser de 433 pesos. Si el día de mañana el descuento aumenta, por ejemplo a un 12%, vemos como automáticamente se actualizan los datos. Pero en este caso lo voy a dejar como estaba antes, en 8%. Y ahora viene la última columnita, que es la del total, donde voy a tener subtotal más el recargo menos el descuento. O sea, una fórmula. Esto más esto menos descuento. Todavía está dentro de los límites. Y autollenado. A ver si... Sí, todavía está entrando. Con lo justo. Y ya tenemos resuelta la parte superior de la tabla. Acá se me fue el bordecito. Por eso muchas veces lo que es el formato se deja para el final. Ahí está, porque cuando hacemos autollenado siempre se borran las celdas de abajo. Como vamos hasta este punto con el total. Ahora vamos a hacer la parte inferior de la tablita. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá. Bien, aquí. Tengo subtotal, el IVA, que yo por ejemplo el IVA ya lo puse acá en el recargo. No le voy a volver a cobrar otro IVA. Vamos a correrlo un poquitito. A ver, no, vamos a achicarlo. No divido la pantalla a la mitad porque si no me desaparecen las cintas de opciones. Vamos a correrlo un poquito. Y acá tenemos subtotal. IVA no. Impuesto sobre ventas. Tampoco. Oh, bueno, le voy a cobrar el IVA aunque sea, pero el impuesto no. Ya se lo estoy poniendo en el recargo.
Envío y tramitación, eso depende del tipo de envío que se haya seleccionado. Vamos a omitirlo. Y acá vamos a darle formato. Esto es dinero, así que también español. Y vamos a ponerle tuki, contorno en el interior. Ahí estaría, listo. Bueno, el subtotal es la suma de todos estos valores. Así que me posiciono acá. Acá es 21%, vamos a escribirlo. Esto. Este es porcentaje, así que le tengo que cambiar el formato. Porcentual. Ahí queda. Subtotal. Nosotros ya sé que podemos hacer una fórmula de suma. Puedo agarrar esto, más esto, más esto, más esto, más esto. O sea, lo puedo hacer, no hay ningún impedimento. Excel me va a devolver un resultado. Pero, para no tener que hacer esto de seleccionar uno por uno, ustedes siempre piensen a futuro. No piensen que van a trabajar con planillas chiquititas de 10 u 11 renglones. Van a trabajar con planillas enormes. Entonces, la forma más rápida es utilizar la función autosuma, función suma. Hacemos un clic, me posiciono acá primero en la celda, me voy al botoncito de autosuma y vemos cómo se marcaron todos los datos. Y me aparece la función suma. Aprieto Enter y ahí automáticamente ya tengo todos los datos. Acá me olvidé impuestos sobre ventas, que lo voy a agregar. Yo lo iba a dejar, pero no. Vamos a ponerle impuesto, porque acá es donde me va a estar devolviendo el resultado correcto. Ahora sí, acá en el impuesto es donde le voy a cobrar el subtotal multiplicado el IVA. En caso que no me deje seleccionarlo como acá, tengo que cambiar el alto de la fila. Esto por el 21%. Listo. Y después al total es la suma del subtotal más lo obtenido en el impuesto. Ahora sí. Listo. Entonces acá hicimos una autosuma. Acá le agregué el impuesto para poder calcular el 21% del subtotal. Y al final de todo sumamos subtotal más el impuesto. Ahí lo tenemos terminadito. Vamos a hacer un pequeño ajuste en la planilla. Para terminar en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros nos puede ocurrir que de repente tenemos que armar una planilla y esta planilla se va a estar compartiendo con otras personas. Esta planilla tiene fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero que simplemente se puedan manipular aquellas celdas que van cambiando la información, como pueden ser cantidad, descripción, precio. Y si estoy armando una factura, obviamente voy a poner un nombre de a quien se le está haciendo la factura, o sea, puedo cambiar estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que otra persona venga y borre las fórmulas que yo ya tengo acá armadas. Simplemente quiero que pueda cambiar estos datos. Vamos a guardarlo. Y acá. Por defecto, voy a hacer un clic acá. Este icono que es la unión de las columnas y las filas, o sea, es la intersección. Si hago clic ahí, me selecciona todas las celdas que se encuentran acá. Nosotros para poder
impedir que la información se pueda manipular, se puede bloquear aplicando un tipo de protección. Desde la pestaña Revisar tenemos la opción de Proteger hoja y tenemos también la opción de Proteger el libro. Vamos a hacer un clic en Proteger hoja. Entonces, acá lo que hace es lo siguiente, me dice contraseña para desproteger la hoja. Y me dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. Entonces, acá es donde le asignamos los permisos, o sea, qué cosas pueden hacer en esta hoja de cálculo. A pesar de que tiene una contraseña, yo puedo permitir que realicen determinadas acciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Si me dice que va a estar protegiendo celdas bloqueadas, yo lo que voy a decirle es desactivo la primera opción y le voy a decir, bueno, quiero que puedan cambiar o seleccionar el contenido de aquellas celdas que están desbloqueadas. Pero, ¿cómo sé cuáles están bloqueadas y cuáles están desbloqueadas? Antes de hacer este proceso, voy a cancelar, yo tengo que saber cómo se encuentra el estado de estas celdas, cómo definirlos para decir si están bloqueadas o no. Entonces, por ese motivo selecciono primero todas las celdas. Me voy a la pestaña Inicio. Me voy acá donde dice Formato. O sea, acá en el grupo Celda. Me voy acá en Formato. Y abajo de todo me voy a Formato de celdas. En la última pestaña me voy a Proteger. Entonces acá me dice que todas estas celdas por defecto se encuentran bloqueadas. O sea, todas automáticamente ya vienen por defecto bloqueadas. Entonces, si yo me voy acá en Revisar, Proteger hoja, y le digo destildo, y le asigno una contraseña, le voy a poner algo sencillo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo quiero escribir y me dice la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Como están todas bloqueadas, yo no puedo hacer el cambio en ninguna hoja. Por eso era importante saber primero el estado de cada una de las celdas. Y es más fácil seleccionar todas para poder averiguarlo. Bien. Una vez que ya las tengo todas bloqueadas, ahora digo, bueno, ahora voy a decir cuáles son las que quiero que el usuario pueda usar. Entonces digo, bueno, estas son las que el usuario puede manipular. Me voy a Formato, Formato de celdas, y acá desactivo la opción bloqueada. Y aceptar. Entonces estas que están acá se encuentran desbloqueadas y estas que están acá se encuentran bloqueadas. Vamos a revisar, proteger hoja, y acá le digo, dejo esto activado, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar solamente, chauchis, celdas que están desbloqueadas. Y le pongo una contraseña. Algo sencillo para acordarme. Y listo. Si hago clic acá, en las otras celdas, fíjense que solamente me permite manipular los datos que están acá. Y los puedo cambiar. Pero aquellas celdas ya no las puedo tocar. Ni las puedo cambiar. Simplemente puedo hacer cambios desde acá. E incluso no me deja seleccionarlas si yo mantengo presionado. Cuando quiera desproteger, supongamos que quiero hacer algún cambio en una fórmula, me voy nuevamente a revisar, desproteger hoja. Me va a pedir la contraseña, la cual tengo que acordarme, y acá
Ahora recién puedo hacer los cambios que quiera. Siempre hay que prestar atención a esta lista, porque le decimos, bueno, ¿qué es lo que el usuario puede hacer? Simplemente quiero que trabaje con las desbloqueadas. Antes me permitía seleccionarlas porque tenía activada esta opción. Entonces digo, no, yo lo que quiero es que trabaje solamente con aquellas que están desbloqueadas. Y listo. Después la opción de proteger el libro, me dice, bueno, proteger el libro. Le puedo poner también una contraseña. Y aceptar. ¿Sí? Entonces también ya tengo protegida mi hoja, para que no se puedan hacer cálculos, y protegido también lo que es el libro. Fíjense que en el caso del libro aparece bloqueada la opción de añadir hojas. O sea, vas a trabajar simplemente con la información que yo te libre. Si en algún momento tengo que cambiar alguno de estos valores, supongamos que el teléfono no es siempre el mismo, en el caso del cliente el nombre va cambiando, entonces tengo que desbloquear, antes de proteger la hoja, tengo que desbloquear aquellas hojas, aquellas celdas, perdón, que se pueden manipular. Y obviamente guardar los cambios. Vamos a cerrarlo. Chuchis. Vamos a buscar práctica número 6. Y fíjense que sigue el bloqueo. ¿Alguna duda con esta última parte para proteger nuestros documentos de Excel? Sí, la práctica hace al maestro. Bien. Otro método también para proteger nuestros libros es asignarle directamente una opción, o sea, una contraseña de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Acá yo pude abrir el libro. Puedo cambiar simplemente alguna información, pero este libro igualmente yo lo puedo cambiar. O sea, yo puedo cambiar los datos. ¿Qué pasa si en vez de ser una planilla para un uso global, es una planilla donde simplemente yo quiero utilizarla y no quiero que otra persona pueda abrirlo? En ese caso, vamos a abrirlo. Ok. Bien. En ese caso, vamos al menú Archivo. En Información, acá por ejemplo, tenemos la opción de proteger el libro. Y desde acá en la lista desplegable tenemos una lista de opciones. Y hay una que dice cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Y acá se puede establecer una contraseña. Voy a cerrarlo. Voy a volver a abrirlo. Y acá directamente me dice el archivo está protegido. Si yo pongo una contraseña cualquiera, me dice la contraseña es incorrecta. Y no me deja abrir el documento a no ser que le coloque la contraseña correcta. Esa es otra medida de seguridad. Pero hay un detalle. Si yo después quiero sacarla, voy al menú Archivo, regreso a Información, acá
hago un clic en cifrar con contraseña y borro la contraseña. Entonces de esa manera, vamos a guardar, ahí saco la contraseña de apertura. Y ahí se puede abrir. En las versiones, creo que era a partir de la versión 2013, desde información, no sé, 2013 o 2010, desde acá se puede asignar una contraseña a un archivo que ya fue creado. Pero en versiones más anteriores de Excel no se podía hacer así de manera automática. Entonces, si yo de repente voy a hacer un archivo nuevo, yo ya sabía que iba a guardar este libro con contraseña. Supongamos que quiero hacer una planilla para mis gastos diarios. Dice, bueno, voy a poner acá la descripción del gasto, la fecha, y acá le voy a poner monto. Entonces de repente, no sé, vamos a poner un monto inicial. Puedo tener acá monto inicial, y vamos a poner un monto, no sé, vamos a poner 120.500, por poner ahí un numerito. Entonces este es el monto inicial, no sé, cobré tal fecha, supongamos, y este es el monto. Y empiezo a colocar los gastos. De repente pongo, bueno, fui al supermercado, el día, vamos a poner el 25, y gasté tanto. Vamos a ponerle, esto fue lo que gasté. Entonces, yo acá tengo que tener en una columna, o sea, el monto actual. Monto actual. En el primer cálculo, yo voy a tener que restar. Del monto inicial, le voy a tener que restar este monto que se encuentra acá. Entonces, mi monto actual, según este gasto generado, puedo seleccionar toda la columna y asignarle a toda la columna directamente el formato moneda. Como es texto, no le va a afectar en nada. Entonces acá, este es el monto actual según el primer gasto del mes. Después hice otra compra, no sé, arreglo de computadora. Bueno, el arreglo de la computadora, 9.500. Y acá, ahora, a este monto le resto este otro valor. Y después puedo hacer autollenado. Tranquilamente. Y después, cuando vaya cargando más datos, vamos a hacer, bueno, por ejemplo, panadería. Y, bueno, compré facturas. Y automáticamente me va haciendo ya el cálculo. Acá en el resto aparece el mismo monto porque acá no tengo nada. Entonces ahora, ¿qué pasa? Yo esta información, como son mis gastos personales, no quiero que otra persona entre y los vea. Como todavía no guardé mi documento de Excel, me voy al menú Archivo, Guardar como, elijo la ubicación donde lo voy a almacenar y acá. En versiones anteriores de Excel, yo tengo que ir al apartado de Herramientas e ingresar en Opciones Generales. Y acá es donde le asignamos la contraseña. Hay dos tipos de contraseña: contraseña de apertura y contraseña de escritura. Se recomienda poner, si se usan las dos, esto dependiendo si se usan las dos, el de apertura significa para abrir el documento de Excel. Entonces yo puedo tener una contraseña. Contraseña de escritura es en caso que superen la primera contraseña. La contraseña de escritura va a impedir que se puedan hacer modificaciones y guardarlas en el libro. Entonces pongo aceptar, me pide
la primera contraseña y la segunda contraseña que apliqué. Y lo guardo, por ejemplo, gastos personales. Esto lo cierro y cuando lo vuelvo a abrir, este no, gastos personales, ahí me pide la contraseña. Si sé la primera contraseña, accedo al libro. Escriba la contraseña de acceso a ruta o abra en modo de solo lectura. En modo de solo lectura es, si no sé la contraseña, por lo menos puedo leer la información. Puedo entrar, puedo borrar los datos, puedo hacer estas modificaciones, pero cuando yo lo quiero guardar me dice no se puede guardar, porque es un archivo de solo lectura. Para guardar los cambios, guarda el libro con un nombre nuevo en una ubicación distinta. Entonces tengan presente ese detalle. Doble contraseña. No le pongan contraseña. Bueno, entréguenlo sin contraseña si lo puedo revisar bien. Bueno, ¿alguna duda que haya quedado con lo que vimos el día de hoy? Algo que no se haya entendido. Bien, very good, very good. Bien. Bueno, entonces, si les faltó entregar, pueden entregarla. Y si, bueno, ya lo entregaron, pueden hacer una nueva con estas pequeñas modificaciones y las columnas nuevas. La próxima clase regresamos a la carga con Access para armar para ir repasando el tema de las bases de datos, pues ya desde hace nos falta ver el tema bien detallado de informes y ver el tema de los formularios.